Le damos la bienvenida a Rosita Angelo, directora nacional de Educación. Bienvenida, un gusto recibirla. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Uno piensa, cuando veíamos el informe y lo que son las noticias en esta jornada, como más allá de las altas aspiraciones y del tratar de acercarse a ese sueño postergado que es de otorgar nivel universitario a nuestros docentes, tengamos que hablar de situaciones como las que se siguen planteando, particularmente esta vez en una escuela del Cerrito de la Victoria con la agresión a una maestra. Sí, yo creo que precisamente hablar de la formación de los educadores tiene que ver y está entramado con estas situaciones. Porque, como lo planteaban hace un momento, son procesos muy complejos en los cuales, en primer lugar, los docentes hoy, al igual que muchísimos ámbitos en que trabajan funcionarios públicos, se desarrollan en contextos donde muchas veces se dan situaciones de violencia, que los involucran directamente o donde en algunos casos tienen que intervenir porque es parte de su rol. La formación evidentemente tiene que tomar en estas cuestiones competencias para maestros, profesores, educadores técnicos que les permitan intervenir en situaciones de violencia, que nos enseñen a poder manejar situaciones de conflicto. En mi caso, yo soy una profesora que me formé como profesora de educación media y en didáctica trabajamos, pero trabajamos los conflictos muchas veces dentro del aula y nos acostumbramos a resolver las situaciones que tenían que ver con nuestros alumnos. Y creo que más allá, y coincido en que son situaciones puntuales, porque de hecho nosotros tenemos que día a día hay más de 330.000 niños que van a las escuelas del Uruguay, y que estas situaciones son situaciones que, si uno las coloca dentro del contexto, son un porcentaje muy reducido, igual preocupantes y condenables, pero nuevas. Y nuevas. ¿No? Porque es nuevo, no es un nuevo. fenómeno, porque uno dice, bueno, la violencia no es un fenómeno nuevo en el mundo, en la sociedad, ni en estas, pero en realidad este tipo de violencia, así de padres contra maestros, es como una pérdida de valores, o por lo menos creo que lo veo así, o no sé. Sí, yo de creo... pronto es como muy del sentido común, pero creo que muchos de los que están mirando piensan, cuando nosotros éramos chicos, la maestra siempre tenía razón. Quizás no siempre la tenía, pero para nuestros padres era transmitir valores, decir que los maestros siempre tienen la razón. Bueno, yo creo que vivimos en contextos donde gran parte de los cambios tienen que ver con algunos hablan de que vivimos en una sociedad dialógica, donde todo se pone en cuestión, donde todos estos roles se discuten. Y en ese sentido, los docentes también hemos aprendido a que además del conflicto que tiene que ver con las aulas, hay situaciones de violencia que obligan los contextos en los que están los liceos, que creo que han sido también eje de debate, donde están las escuelas. Y esta mirada que tú decís, también creo que en muchos casos es una mirada que tiene que ver con que los procesos de las escuelas se han ido volviendo más complejos en la medida que las escuelas empiezan a trabajar con las comunidades, en el que esos roles que tenían que ver con el estar dentro y fuera de la escuela empiezan a volverse también más complicados. Y también es verdad que en el caso de educación media, muchas veces los docentes hemos intervenido en situaciones de violencia que muchas veces se hacían desde el sentido común, pero hoy es verdad a nivel del mundo en el que hay maneras en resolver los conflictos que apelan más a esta cuestión de la violencia física y que tenemos ejemplos sobrados tanto de todos los sectores sociales y de todas las sociedades, en que los discursos, a muchas veces hasta de representantes de Estado, se vuelven más violentos y esto también evidentemente se traduce en los territorios. Yo creo que es un problema muy complejo. En el caso del Ministerio de Educación y Cultura hay una cuestión de honda preocupación respecto a ello, y de la misma manera que el Consejo de Educación Inicial y Primaria está llevando adelante un grupo de trabajo para mirar esto en una cuestión que no se agota con la sanción, porque más allá de que uno debe hacerse responsable, evidentemente
no se agotan como muchísimos los problemas que estamos discutiendo simplemente con la sanción, y hay una propuesta de trabajo, de investigación, porque evidentemente también, y estoy de acuerdo contigo, hay contextos que tienen que ver en, bueno, por qué en algunas escuelas la trama se rompe y no hay un buen comunicador que haga que este conflicto, en lugar de solucionarse por otras vías, se solucione a través de la violencia. Aunque en este caso en particular, además, también toca un rol que muchas veces los docentes desempeñamos, y por eso yo señalaba esta importancia de formar, que es cuando el docente tiene que intervenir, no es una situación de violencia hacia su persona, sino que tiene que intervenir en contextos donde otros están trabajando. Ahí nosotros tenemos la carrera de educador social, que es una carrera que viene trabajando en esos temas y tiene mucha experiencia, y bueno, necesitamos que ese trabajo que muchas veces tiene experiencia de la educación no formal, de la educación popular, que trabaja con estos espacios de negociación, bueno, también podamos trabajar en otros espacios como la formación de maestros. Respecto a la decisión de los maestros de parar automáticamente 24 horas ante esta situación, ¿cómo se ve desde el gobierno, obviamente más allá del derecho que todo sindicato tiene de tomar las medidas que considere pertinentes? Bueno, yo creo que ahí hay una posición que adelantaba un poco quien exponía desde el sindicato de maestros la posición. Nosotros en ese sentido creemos que hay una situación. Hoy hace minutos también hablaban de que había habido una agresión en el transporte y también a raíz de ello se generaba una paralización de servicios. Hay una serie de medidas que han decidido los trabajadores como respuesta, que tiene que ver con llamar la atención sobre este tema. Nosotros lo que pensamos como ministerio es un poco lo que señalaba antes. Creemos que hay que avanzar también en otras estrategias que nos permitan el hecho no solo de llamar la atención sobre el hecho y condenar esa situación, sino efectivamente generar dispositivos que nos permitan avanzar, ¿no? O sea, creo que hay un proceso que muchas veces frente a situaciones de violencia se da, que es marcar ese hecho. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia ello, a algún mecanismo que después nos permita evidentemente trabajar y en definitiva yo creo que tú lo señalabas hoy, hay un proceso que es nuevo y creo que esto también lleva parte a señalar este proceso que se está dando y en definitiva dar una señal también hacia la estructura de gobierno. Bueno, miren, esto está pasando y ahí la posición que nosotros tenemos es efectivamente tomarlo. Estamos intentando generar espacios de trabajo e investigación que nos permitan efectivamente dar respuestas. ¿Por qué? Porque como muchos de los que hoy nos están escuchando lo deben vivir, bueno, en la escuela en la que ese hecho sucedió, o la comunidad educativa en que ese hecho sucedió, luego hay un proceso de sostenerlo, luego hay un proceso de negociar y de trabajar con esa comunidad y en definitiva también hay personas que han vivido una situación de violencia y que hay que apuntalarla. Muy bien. Y saliendo de esto, uno dice, bueno, las autoridades ponen también foco en lo que es este tercer Congreso Nacional de Educación, que uno espera recoja las experiencias de los dos anteriores, pero que también nace en el medio de una polémica, tal vez un poco más de carácter político partidario, pero que finalmente se sigue llevando adelante. Sí, venimos de un fin de semana de mucho trabajo, con cientos de congresales, participaron representantes de todos los departamentos del país. Yo creo que el sábado, en medio de esta cuestión que supone recibir, ¿no?, a cientos de personas que vienen de todos los lugares del territorio, alguien planteaba, bueno, ¿qué va a pasar en estos 2 días? ¿No? Y realmente lo que hubo fue una cuestión importante de debate con horas de discusión y de trabajo, en un contexto que el Congreso, ustedes saben, tenía 4 ejes en los cuales se habían planteado algunos
grandes temas que eran necesarios discutir, un eje que tenía que ver con la construcción o con el acuerdo de bases hacia un plan nacional de educación, otro eje que tenía que ver con democratización y universalización de la educación, y esto también tiene que ver con algunas cuestiones de definición de la agenda de política educativa, porque ahí hay algunos de los temas que antes tratábamos y que tienen que ver, bueno, a veces en las discusiones sobre las situaciones de acceso y de violencia en las instituciones aparece este tema de quiénes son los espacios violentos o cuáles son los espacios violentos. En realidad, los procesos de violencia permean y son transversales a todos los sectores. Las violencias pueden ser desde violencias físicas, como hablábamos hace un momento, pero también hay violencias simbólicas, hay violencias que se plantean desde la exclusión, desde determinados discursos, desde la manera que plantear esos espacios, o también en la idea de que este eje abordaba cómo uno efectivamente universaliza y democratiza el acceso. Después había otro que tenía que ver con diversidad y diversificación, porque ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la inclusión. La inclusión desde algunas cuestiones que este año han estado sobre la mesa de personas con discapacidad, o la inclusión en una versión mucho más general que también enlaza a la otra cuestión de cómo un sistema tiene y genera trayectorias para todos los estudiantes. Y finalmente en el punto 4, dentro de los desafíos, bueno, estaba el tema de la Universidad de la Educación. Y nosotros, en realidad, como Ministerio participamos del proceso y de la mesa de organización del Congreso y defendemos ese espacio. Yo creo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que a veces discutimos de educación y las metáforas aparecen, y a veces aparecen hasta en la prensa, donde se discute de educación como quien discute de fútbol. Se discute desde, este es mi cuadro, yo lo defiendo a muerte y no me importa lo que pase. Yo creo que la discusión en educación tiene que ver, y uno de los ejercicios que se hizo en el Congreso, bueno, es prestarle oído a gente que viene con muy diversas posiciones, y la educación necesita de espacios donde, además de discutir los técnicos, donde además de discutir los actores políticos, discutan la ciudadanía, y el Congreso estaba concebido como ello. Respecto a la Universidad de la Educación, evidentemente este es un mundo en el cual la profesionalización es algo cada vez más necesario, más requerido. Ahora, no se obtuvieron los votos, el gobierno se plantea que sea aprobado esta construcción de una Universidad de la Educación. Uno se pregunta, ¿va a cambiar la formación docente que se quiere profesionalizar, que se quiere universalizar? ¿O es en realidad darle el estatus de universitario, pero con la misma formación docente? No sé si me entienden. Sí, yo creo que ahí, creo que a efectos de la discusión hay una frase que en algún momento se dijo, bueno, lo que quieren hacer es un cambio de chapa, ¿no? Es decir, bueno, tomar lo mismo que está y darle otro nombre. No es eso, ¿no? O sea, yo los invito, están puestas en el sitio del Sistema Nacional de Educación Pública las actas de la discusión, y van a ver que en realidad, porque además hay una lógica de transparencia, las discusiones están ahí, hay una cuestión fuerte de apostar a la idea de que todas estas problemáticas que veníamos discutiendo hoy requieren de investigación, requieren de un espacio en el cual algunas de los temas en que la formación docente viene trabajando o se consoliden o se cambien. El jueves estuvieron en Montevideo rectores de universidades pedagógicas de Argentina, de México, de Ecuador y de Colombia, en un foro de rectores. Y estuvimos discutiendo y trabajando estos procesos. La condición de plantearse la formación de los educadores como universitaria tiene que ver con algunos cambios que son necesarios. Son necesarios porque en realidad generar un espacio universitario supone una manera distinta de relacionarse con el conocimiento, supone generar investigación de problemas como este que estábamos hablando hoy, ¿no? O sea, generar equipos de investigación que efectivamente dediquen tiempo. ¿Que hoy hay gente que investiga la educación? Sí, es verdad. Ahora, esos espacios necesitan estar en el centro de donde se están formando los docentes. Y eso tiene que ver con cambios que además, ustedes saben, han sido objeto de una larga discusión respecto a, bueno, cuál va a ser la estructura académica, cuáles son los espacios en los cuales la formación de esos docentes tiene que darse, y donde yo estoy convencida además,
junto con todo el equipo del ministerio que trabajó en esto, nosotros venimos de un debate muy largo que arrancó en la ley de 2008, donde ya ahí se consagraba que la educación tenía que ser universitaria. No tiene que ser universitaria porque dé más prestigio, tiene que ser universitaria porque hay urgencias que tienen que ver con investigar, que tienen que ver con cambiar formatos. Nosotros tenemos una formación docente que abarca todo el país, pero que tiene que dar cambios, y también las discusiones que el Consejo de Formación y Educación tiene en este momento dan cuenta de que hay propuestas de formación que tienen que cambiar. Claro, pero para llegar a ese objetivo que usted plantea, uno sabe que tiene que haber una apoyatura fundamental, que es la económica, que permita cimentar todo eso. ¿Hay confianza en que va a estar ese aspecto que no es menor y que en definitiva es el que hace posibles las cosas más allá del papel? La nueva universidad, la creación de la Universidad de la Educación necesita de asignaciones presupuestales que fundamenten y desarrollen ese proceso. También es verdad que en este momento la formación en educación cuenta para el arranque de esa universidad con una serie de espacios vinculados a investigación, a horas de departamento, a espacios y fondos para proyectos de investigación que aseguran ese inicio del proceso. Evidentemente, la nueva universidad en los nuevos presupuestos va a tener que contar con los recursos necesarios. También en una lógica, y esto me parece importante también, que no es una universidad que esté concebida en una esquina de la propuesta de las universidades públicas. La idea del nacimiento de la universidad es una universidad que nace en un profundo trabajo en red con la Universidad de la República, con la UTEC y con todo el Sistema Nacional de Educación. O sea, una universidad de la educación. Y digo esto porque durante todo este tiempo se ha venido desarrollando un trabajo que tiene que ver con lo presupuestal, que es compartir espacios. En Rivera se ha creado un polo de educación terciaria superior, donde en un mismo espacio, bueno, la idea es compartir recursos, compartir infraestructura, porque sí, se van a necesitar alojamientos, se van a necesitar espacios. El polo de Rivera pone en un mismo lugar Universidad de la República, formación en educación, UTEC, educación terciaria de la UTU, con bibliotecas, salas, espacios de videoconferencia. Creo que vamos a tener que empezar además a pensar en esos espacios compartidos.